Buen día. Hoy vamos a realizar la tercera clase virtual de la unidad 2 y en esta oportunidad vamos a hablar brevemente sobre el dogma central de la biología molecular. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a aclarar a qué hace referencia el dogma central de la biología molecular y vamos a hacer un resumen general muy breve de los procesos que incluye este flujo de información, que son los que vimos la clase pasada. Y vamos a hablar brevemente sobre algunas excepciones a este dogma, que como pueden ser algunas moléculas de ARN, algunos virus y unas moléculas conocidas como ribosimas. Entonces, el dogma central de la biología molecular es un concepto que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética y propone que existe unidireccionalidad en la expresión de la información contenida en los genes de una célula. Este proceso de flujo de información fue postulado por Crick en 1958, aproximadamente 5 años después de su trabajo con Watson sobre la estructura del ADN. Y lo que dice es que la información, el flujo de información a partir de la molécula de ADN se da de manera unidireccionalidad, fíjense por favor en las flechas, hasta obtener proteínas, ¿sí? Entonces, a partir de la molécula de ADN, a través del proceso de transcripción, un fragmento de este ADN, que va a ser un gen específico, va a ser transcrito a ARN y únicamente a partir de este ARN, a partir del proceso de traducción, voy a obtener proteínas. Entonces, para que recordemos un poco, recordemos que el ADN puede sufrir dos procesos. Uno, el proceso de replicación, en el cual el ADN es copiado. ¿Sí? Tengo mi molécula de ADN, esta sufre un proceso de copia o replicación con el fin de poder ser repartido equitativamente en el proceso de división celular en dos células hijas. Otro proceso que sufre la molécula de ADN es que en determinados momentos, dependiendo de las necesidades de la célula, un fragmento de la molécula de ADN que va a representar un gen va a ser transcrito a ARN, ¿sí? Entonces, un fragmento de mi molécula de ADN va a ser leído, va a ser copiado en una molécula de ARN, que la conocemos como ARN mensajero. Posteriormente, esta molécula de ARN mensajero va a ser leída o decodificada para ser traducida a una molécula de proteína. ¿Con qué fin? Con el fin de cumplir alguna función específica dentro de la célula o por fuera de la célula. Esto ya lo vimos. Recordemos que en este proceso, pues, así como en los anteriores, actúa una maquinaria proteica gigantesca y lo que ocurre es que esa molécula de ARN mensajero va a ser leída por los ribosomas que trabajan en conjunto con los ARNs de transferencia para traducirla a secuencia de aminoácidos. Entonces, esto era lo que se conocía sobre el flujo de información y cómo ocurría en todos los organismos. Y este flujo de información unidireccional fue aceptado por la mayoría de biólogos moleculares por muchísimo tiempo. Sin embargo, a medida que se dio el avance tecnológico, se fueron descubriendo algunas excepciones a este dogma central de la biología molecular, que yo llamaría, en vez de excepciones, digamos, algunos procesos adicionales que conforman el dogma. Entonces, por ejemplo, hay algunos genes en el ADN que tienen información para ser transcritos a moléculas de ARN, pero que no van a continuar y no van a sufrir un proceso de traducción para volverse proteínas.
Por ejemplo, hay algunas moléculas de ARN, como son los ARN de transferencias o ARN ribosomales, que no sufren el proceso de traducción. Recordemos que estos tipos de ARN están implicados en el proceso de traducción de proteínas. El ARN ribosomal lo encontramos en los ribosomas en conjunto con proteínas ribosomales, y el ARN de transferencia pues actúa en conjunto con los ribosomas para leer la molécula de ARN mensajera y poderla traducir a proteína. Pero en sí, estas moléculas de ARN no se traducen a proteína. Entonces son una excepción a este dogma que indica que hay un flujo unidireccional hasta llegar a proteína. Otra excepción que es supremamente interesante es que existen algunas moléculas de ARN que pueden transcribirse hasta ADN, ¿sí? Es decir, yo puedo ir de una molécula de ARN y obtener una molécula de ADN. Esto fue descubierto por Temin y Baltimore en varios experimentos en los que ellos estaban trabajando con virus. Y entonces descubrieron que hay unos tipos de virus. Recordemos que los virus pueden ser ácidos nucleicos tipo ADN o ácidos nucleicos tipo ARN. Bueno, ellos estaban trabajando con virus de ARN y descubrieron que algunos de estos virus tienen en su información la capacidad de generar una enzima conocida como retrotranscriptasa. Y esta enzima tiene la capacidad de, a partir de una molécula de ARN, copiarse en una molécula de ADN. Y a este proceso se le conoce como retrotranscripción o transcripción inversa. ¿Por qué? Porque como que me estoy yendo para atrás. En vez de seguir el proceso normal de ADN a ARN, acá los virus pueden pasar de ARN a ADN. ¿Y qué virus? No todos los virus tienen esta capacidad, sino los que están dentro del grupo de los retrovirus. Y uno de estos muy famoso es, por ejemplo, el virus del VIH, ¿sí? Y el virus del VIH es una molécula de ARN de cadena sencilla. ¿Y cómo funciona? Entonces, imaginemos que está el virus que logró entrar al citoplasma de la célula y que, ya como les mencioné, es una molécula de ARN. Como tiene la capacidad de producir una enzima conocida como retrotranscriptasa, esta enzima lo que va a hacer es copiar esta molécula de ARN inicial y va a sacar una copia en ADN. Entonces recordemos que lo que los diferencia es que en vez de tener uracilo, va a tener timina, ¿sí? Posteriormente, lo que va a hacer es, a partir de esa molécula de ADN viral que obtuve a partir de la copia de mi ARN viral, va a sacar una copia nueva hasta formar una molécula de ADN de doble hélice, como lo observan acá. Luego, estos virus tienen también la capacidad de generar unas enzimas conocidas como integrasa, que lo que van a hacer es agarrar esta molécula de ADN viral, la van a transportar hasta el núcleo de la célula huésped y van a ingresar este ADN al ADN del huésped, ¿sí? Entonces la enzima lo que tiene es la capacidad de transportarlo del citoplasma al núcleo y de adherirlo al ADN del huésped. Es algo muy loco. Una vez que este ADN viral esté incluido dentro del ADN del huésped, pues va a sufrir los procesos, digámoslo así, normales que sufre el ADN dentro de cada célula. Va a poder ser incluido en el proceso de replicación de ADN, donde ese ADN, como ya les dije, se copia para ser distribuido en 2 células hijas. Y además va a poder también sufrir procesos de transcripción en el cual esta información contenida en el ADN viral va a poder ser copiada y transcrita a moléculas de ARN. Entonces, de esta manera, de esta manera, lo que está haciendo el virus es asegurarse su permanencia dentro del huésped y además generar
múltiples copias del virus que posteriormente van a ser también, digamos, distribuidas a otras células. Por eso es que el virus del SIDA, la gente que tiene SIDA, digamos, lo tiene de por vida, ¿sí? Porque ya está incluido en su ADN. Es algo muy, muy, muy loco. Para mí es algo medio maravilloso. Bueno, esta es una de las excepciones, ¿no? Que puedo pasar de ARN por la acción de una retrotranscriptasa a molécula de ADN. Hay otra excepción a este flujo de información unidireccional, y es que existen algunos tipos de ARN que tienen la capacidad de autorreplicarse, ¿sí? Y de autoprocesarse. Y estas moléculas de ADN con esta capacidad son conocidas como ribosimas. Y fueron descubiertas por Sech y colaboradores en 1981. Este es un investigador que estaba estudiando algunos ARNs en un grupo de protozoarios, y lo que él descubrió es que esos ARNs tenían la capacidad de autorreplicarse y autoprocesarse sin necesidad de una maquinaria proteica. Es también algo muy loco. Estas moléculas de ARN son conocidas como ribosimas. Entonces ellos tienen la información necesaria para sufrir autorreplicación de la molécula de ARN y de además de autoprocesarse. Sabemos que los ARNs tienen un proceso de maduración donde los intrones son eliminados para dejar simplemente una molécula de ARN conformada por únicamente exones. Bueno, los ribosimas tienen esa capacidad de, sin necesidad de maquinaria proteica, poder eliminar estos intrones y formar sus moléculas de ARN con información codificante. Este descubrimiento sobre los ribosimas llevó a que Sech en 1989 se ganara el premio Nobel por sus descubrimientos en estas moléculas. Entonces, como podemos ver, el dogma central de la biología molecular actualmente ha sufrido se han conocido algunos procesos adicionales que lo complementarían. Ya sabemos que no existe un proceso de flujo de información direccional. Sabemos que existen algunos organismos y algunas moléculas que, digamos, rompen con este flujo unidireccional y nos muestran que existen otras vías en las cuales puedo generar moléculas de ARN o incluso moléculas de ADN. Y todos estos descubrimientos han sido extremadamente importantes porque han abierto las puertas para un montón de terapias médicas que permiten buscar soluciones a ciertos tipos de enfermedades, que lo podemos ver más adelante. Entonces, ¿qué podemos resumir de todo esto? Primero, que el dogma central de la biología molecular establece que la información fluye desde ADN al ARN y de estas a proteínas. Sabemos que este dogma central, con ese flujo de información unidireccional, se cumple en la mayoría de organismos que guardan su información genética en forma de ADN, pero que existen algunas excepciones al dogma. En el dogma, en donde las moléculas de ADN pueden ser obtenidas a partir de moléculas de ARN, como ocurre en los retrovirus, y también que algunas moléculas de ADN pueden autorreplicarse y autoprocesarse, como ocurre en los ribosimas.